Bienvenidos a la conferencia Evaluación Financiera. Esta conferencia tiene el objetivo de mostrarles diferentes metodologías para evaluar proyectos de inversión o negocios o ideas de negocios en el esquema de utilizar ciertos indicadores financieros que nos permitirán saber si el proyecto vale la pena ponerlo en marcha o no. Para efectos de introducir estas metodologías es necesario que ustedes conozcan algunos conceptos básicos necesarios a su vez para que dichas metodologías corran debidamente y para que las mismas puedan ser comprendidas. El primer concepto es el valor del dinero en el tiempo. El dinero tiene valor dependiendo en qué lugar en el tiempo se encuentre. Un peso cerca del día de hoy tiene más valor a un peso más alejado del día de hoy. En función de esto, a medida que el dinero se aleja del momento presente, tiene o va perdiendo valor. A medida que el dinero se acerca al día de hoy, va ganando valor. ¿Cómo se hace este ajuste del valor del dinero en el tiempo? Bueno, esto se hace a través de una técnica y que pues a su vez utiliza una fórmula que es la fórmula de interés compuesto. La fórmula de interés compuesto te permite a través de un descuento traer cantidades que están en el futuro al presente y a través de un premio llevar cantidades que están en el presente al futuro. Esta técnica básicamente es la técnica que utiliza la tasa interna de retorno, que es uno de los indicadores que mencioné hace un momento, y el valor presente neto. Veamos la siguiente slide en donde vamos a conocer la técnica que utiliza la fórmula de interés compuesto. Como pueden observar, el valor presente es una fórmula en donde P es el valor presente de la cantidad que desean traer al presente, F es la cantidad que desean mover en el tiempo, en este caso traer al día de hoy, N es el número de periodos que pueden ser días, meses, años, trimestres o cualquier, monto que vaya a ser traído en diferentes periodos de tiempo. I es el descuento, es una tasa de interés y de esta va a depender el castigo que se haga de la cantidad que está en el futuro al presente. Esa tasa de descuento o esa tasa de interés va a ser propia de cada proyecto. Finalmente, ese castigo o ese descuento se relaciona con el riesgo que tiene cada uno de los proyectos y por eso no podemos aplicar una misma tasa a todos. Un proyecto, por ejemplo, agrícola, debería tener una tasa de descuento un poco más severa, un poco más alta que un proyecto de comercialización, en donde compro barato para vender caro. ¿Cuál es la razón? Los proyectos agrícolas están sometidos a las inclemencias del tiempo, a ciertos riesgos que no puede controlar el emprendedor o el empresario, haciendo que si vas a invertir dinero en ese tipo de proyectos, pues el rendimiento de estos proyectos tiene que ser mayor dado el riesgo que hay. Recuerden, hay una relación riesgo-rendimiento. A mayor riesgo, el proyecto o el negocio tiene que rendir más y viceversa. Si tienes menos riesgo, tú le puedes pedir un menor porcentaje de rendimiento a ese proyecto o a esa empresa. Una vez que tengamos ya todos los elementos, aplicamos la fórmula en donde lo que realmente está ocurriendo es que aplicamos un descuento dependiendo del periodo en el tiempo en donde esté esa cantidad en el futuro para traerla al día de hoy. Otro concepto básico que se requiere para comprender las metodologías o los indicadores de rentabilidad que nos van a permitir hacer una evaluación financiera de un proyecto, pues es el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, es una corriente que puede ser de ingresos o de entrada hacia la empresa o de salida o egresos. Básicamente encontramos dos tipos de flujos. Flujos positivos, entrada efectiva, real, de dinero o de recursos a la empresa, y flujos negativos que son salidas reales de recursos de la empresa.
Ustedes luego van a compensar el flujo positivo menos el flujo negativo, les va a dar el flujo neto de efectivo. La idea principal de calcular los flujos es comprender básicamente que ese proyecto o esa empresa pues tiene entradas, salidas y que esa compensación nos va a permitir trabajar pues lo que se conoce la aplicación de los indicadores de rentabilidad como el valor presente neto y TIR, que a su vez permiten evaluar el proyecto. Ejemplos de flujos positivos, por ejemplo, las ventas, ingresos, si ustedes van a recibir un préstamo, en términos generales cuentas por cobrar, son ejemplos clásicos de flujos positivos. Ejemplos de flujos negativos, pues cuentas por pagar en un periodo o en el periodo que se esté analizando el flujo, gastos, costos de la mercancía, entre otras cosas. Pago de préstamos, son ejemplos clásicos de flujos negativos. Entonces, para trabajar los indicadores, lo que hacemos es que compensamos el flujo negativo menos el flujo positivo. Hay un flujo negativo que no vamos a compensar, que es la inversión. Ese flujo lo vamos a dejar aparte, porque ese flujo negativo, que es la inversión inicial que haces en tu proyecto, es el que va a estar contrarrestando los flujos que traes desde el futuro hacia el presente y que ya vienen compensados. Dentro de estos flujos también es importante que consideres la depreciación y la amortización. La amortización y la depreciación son gastos virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que son gastos que se reconocen dentro del estado de resultados, dentro de nuestras cuentas, pero en realidad ese gasto no se lo pagas a nadie. Ese gasto se realiza cuando compraste el activo, en el caso de la depreciación, o cuando hiciste el gasto pagado por anticipado para efectos de la amortización. Entonces, cuando tú, por ejemplo, compras una mesa, compras una silla, tú haces el gasto total de ese activo, pero a medida que vas utilizando ese activo va perdiendo valor, y lo que hace la depreciación es reconocer esa pérdida de valor y la pasa a tus cuentas para saber realmente si estás ganando o perdiendo. Entonces, la amortización y la depreciación son gastos virtuales que a la hora de calcular nuestros flujos reales de efectivo no se toman en cuenta. Hay una ruta para aquellas empresas, una ruta sencilla, que no venden al crédito y tampoco pagan al crédito, sino que todo lo hacen al contado. Ellas básicamente pueden utilizar su utilidad neta y simplemente le suman el gasto de depreciación y el gasto de amortización, porque fueron gastos reconocidos en las cuentas para hacer la utilidad, para calcularla, pero nunca salió ese dinero de la empresa. Entonces es un flujo que todavía está dentro de la empresa. Entonces es importante que le hagamos un tratamiento especial a la inversión y que compensemos los flujos reales de efectivo. El flujo positivo menos el flujo negativo nos va a dar el flujo neto de efectivo, y que ellos van a estar en diferentes lugares en el tiempo. A través de la fórmula de interés compuesto vamos a traer esos flujos que están en el futuro al día de hoy para ponerlos en el mismo lugar, en el mismo momento en el tiempo en donde se encuentra la inversión, y ya con propiedad poder restarle a esos flujos positivos la inversión y ver qué es lo que sucede. Veamos ahora dos conceptos básicos adicionales para poder comprender cómo corre o cómo funcionan las metodologías de evaluación de proyectos. Hago una recapitulación. Hemos dicho que necesitamos primero calcular lo que se conoce como el flujo neto de efectivo. También hemos dicho que necesitamos reconocer que ese flujo es una compensación entre el flujo positivo y el flujo negativo. También hemos mencionado que requerimos hacer uso de la fórmula de interés compuesto, la fórmula de valor presente, para traer todos los flujos a un mismo momento en el tiempo, o sea, el día de hoy. Ese flujo negativo que está representado por la inversión se le da un tratamiento aparte, y a los flujos que viene trayendo desde el futuro a través de la fórmula de interés compuesto le resto la inversión. Otra de las los conceptos que debes manejar para que corra o para entender esta metodología
Es lo que se conoce como el horizonte de planeación o la duración del proyecto. No es posible trabajar ninguna de las metodologías sin saber cuál es el horizonte o la duración del proyecto. ¿Cómo puedo saber esto? Pues a través de tres técnicas sencillas. Una forma de calcular el horizonte de planeación o la duración del proyecto es a través de evaluar el tiempo que demora la oportunidad en el mercado, que es el argumento más importante. Por ejemplo, si usted detecta que hay una oportunidad en el mercado para hacer negocios y que va a durar un año es la duración del proyecto, un año es el horizonte del proyecto. Algunas personas no tienen claro la duración de la oportunidad del mercado. Otras utilizan, por ejemplo, para definir la duración del proyecto, en qué momento entra la competencia a buscar copiar su idea de negocios o a generar el mismo tipo de valor agregado. Entonces algunos dicen, bueno, mi proyecto es a 5 años, pero después del año 5 entra la competencia. Entonces hacen un corte a los 5 años o a los 6 años en función de la información que manejen, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar la competencia en copiar esos valores agregados que está dando su empresa? Otro argumento es muy sencillo, o sea, ¿cuál es el tiempo en que los activos más importantes ya no van a tener vida útil? Entonces, por ejemplo, algunos dicen, bueno, para esta empresa X o Y maquinaria son fundamentales. Sin X o Y maquinaria no podemos trabajar y generalmente son las más caras. Entonces, como no tienen claro cuánto tiempo va a durar la oportunidad en el mercado, ni tampoco tienen claro cuánto tiempo va a demorar la competencia en copiarlos, buscan un argumento por el activo estratégico más importante, o en otros casos hacen un promedio de la vida de los activos con el objetivo de delimitar la duración del proyecto. Entonces, algunas empresas o algunos emprendedores lo que hacen es hacer un corte a los 5 años o a los 10 años en función de qué les está pidiendo la institución que quiere ver los números. Este argumento, insisto, es el argumento o esta forma de calcular la duración del proyecto debería ser pues la que ya cuando no funcionaron las otras tres, apliquemos. Otro de los conceptos importantes para poder aplicar todas las metodologías de evaluación de proyecto es la inversión requerida. No podemos hacer corridas si no sabemos cuánto es la inversión. Ese flujo negativo que hace un momento le dije que tenía que tener un tratamiento especial y que es contrarrestado con los flujos positivos que vienen siendo traídos desde el futuro al día de hoy a través de la fórmula de interés compuesto. La inversión requerida es en realidad un presupuesto que debe contemplar los activos circulantes como inventarios, activos fijos como edificio, equipo de transporte, maquinaria, equipo de cómputo, entre otras cosas. Y por supuesto los activos diferidos como gastos preoperativos, entre otras cosas, ¿no? Es importante entonces que usted delimite la inversión que va a requerir. La inversión requerida tiene una relación directa con la cantidad de unidades o las ventas que va a tener usted en la empresa. Ahí es donde radica la importancia de un pronóstico de ventas correctamente hecho o correctamente calculado. Si nosotros calculamos el pronóstico de ventas encerrados en nuestra oficina o en nuestra casa o en el estudio y no contemplamos información en el mercado, ese pronóstico de ventas va a traer errores posteriores en lo que es la organización de la empresa. Por ejemplo, la capacidad instalada en caso de una fábrica debería tener una relación directa con ese pronóstico, porque yo voy a armar una nave de producción en función de cuánto voy a vender hoy y cuánto voy a vender en el futuro. Si yo excedo o estoy realmente pronosticando por arriba de lo que realmente voy a vender, lo que va a ocurrir es que voy a hacer una inversión excesiva y esa inversión va a generar por lo menos un gasto, que es el gasto de depreciación y probablemente gastos de amortización. Entonces, para poder determinar la inversión requerida, nuestra sugerencia es que imaginen todo el proceso productivo de la empresa, desde que llega el cliente hasta que usted le entregue, y todos esos procesos, todas esas actividades que apoyan pues lo que es la producción y entrega
del producto o del servicio al cliente. También visualizar qué está haciendo la competencia, cómo lo hace, permite que si hay algunos huecos que han quedado en el proceso de elaborar ese presupuesto de inversión, nosotros podamos salvarlos. Siempre algo va a quedar por fuera, por eso se recomienda un 5, un 6% adicional a lo que hemos cotizado como inversión, con el objetivo de poder cubrir esos pequeños errores que es común que ocurran a la hora de pronosticar. Muy bien, ya hemos visto todo lo que necesitamos para las metodologías que utilizamos para las técnicas de evaluación de proyectos. Volvemos a recapitular. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los flujos de efectivo ya compensados, necesitamos el tamaño de la inversión, conocer la fórmula de interés compuesto y ya que tengo, por ejemplo, toda esa información, saber cuánto va a ser la duración del proyecto para efectos de poder aplicar la corrida o las corridas debidamente. Ahora vamos a introducir los métodos de evaluación de proyectos. Existen dos tipos de métodos. Uno que considera el valor del dinero en el tiempo, y es por eso que hemos dado esta introducción, y otro que no considera el valor del dinero en el tiempo. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el que no considera el valor del dinero en el tiempo. Este método se conoce comúnmente en el argot financiero como el payback o periodo de recuperación en español. ¿Qué necesita el payback para calcularlo y qué es lo que dice? Bueno, el payback lo que te dice es en cuánto tiempo la corriente de flujos positivos que estaban en el futuro igualan la inversión. Entonces el payback es un tiempo. Entonces tú dices, bueno, después que yo hago mi inversión y empieza la empresa a trabajar, a operar, técnicamente en 3 años la corriente de flujos positivos que se van dando posteriormente se igualan a la inversión. Es un tiempo lo que te contesta el payback. Algunas personas confunden el payback como que tengo el dinero de regreso en mi bolsillo. Cuidado, el payback nada más te dice, ha regresado a la empresa en tal periodo de tiempo el mismo monto que salió en términos de inversión. Eso no quiere decir que necesariamente se saque el dinero. Recuerda que si usted saca el dinero de la inversión, la empresa queda básicamente sin recursos para trabajar. Podría ser que se dé, pero no necesariamente. Entonces el payback es cuando va regresando la corriente de flujos para igualar la inversión. Es un método que no utiliza la fórmula de interés compuesto, nada más es una suma simple. Para tal efecto les voy a pedir que observen la siguiente slide. Aquí tenemos la aplicación del método. Tenemos una inversión de 1 millón de pesos y tenemos 5 periodos sobre los cuales hay inversión y también hay flujos positivos. ¿Okay? La inversión se va a dar en el momento 0 y al final del año 1 tenemos un flujo positivo, es un flujo que regresa a la empresa de 100.000, al final del año 2 de 200, al 200.000, al final del año 3, 300.000, al final del año 4, 400.000 y al final del año 5, 500.000. El año 6 es parte del proyecto, pero ya no hay flujo. Entonces, si vas a calcular el payback o periodo de recuperación, lo único que tienes que hacer es ir sumando y ver en qué periodo vuelves a recuperar o tienes de regreso tu 1.000.000 de pesos. Esto ocurre en el periodo 4, de acuerdo a nuestro ejemplo, nuestra slide, en donde la suma de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 ya permite que haya regresado el 1.000.000 de pesos. Este método lo único que te requiere, de todos los detalles que introdujimos al inicio de esta presentación, lo único que requiere son los flujos netos y la inversión, y la suma sencilla. Veamos ahora los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Tenemos 2 métodos. El primero se conoce como valor presente neto o VPN y el segundo se conoce como la tasa interna de rendimiento o de retorno, comúnmente llamada TIR. Veamos el valor presente neto. Lo primero que vamos a ver es, de todos los elementos que al inicio les presentamos, cuáles son los elementos que puntualmente requiere el valor presente neto.
El valor presente neto, de acuerdo al slide que vemos a continuación, requiere la inversión, que ya sabemos cómo calcularla, los flujos anuales netos, la vida del proyecto, la duración o el horizonte, que también les dijimos cómo calcularlos, y por supuesto una tasa mínima de retorno, comúnmente llamada TEMAR. ¿Qué es la TEMAR? Bueno, es lo mínimo de retorno que está aspirando el inversionista que está poniendo el dinero, o usted como emprendedor que está poniendo, aspira a un monto de retorno mínimo. Ahora, recuerden, los montos de retorno o esta tasa mínima de retorno es lo que al inicio yo les decía que era ahí y que dependía básicamente de cada proyecto. Aunque es válido o es totalmente aceptable que se proponga para un proyecto una tasa ideal para el inversionista, lo justo es que esa tasa ideal mínima aceptable para el inversionista tenga una concordancia con el riesgo del proyecto en función de la industria en que se encuentra, en función del entorno. Y les mencioné hace un momento la comparación de un proyecto agroindustrial o incluso agrícola sometido a las inclemencias del tiempo, a las inclemencias del entorno versus un proyecto de comercialización en donde los riesgos son menores. Entonces, sí se vale que tú como emprendedor, como empresario, pongas una tasa que es a la cual vas a ir descontando los flujos que están en el futuro, pero esto no puede estar en desacuerdo o sin consideración del entorno en donde se va a encontrar ese proyecto o empresa. La tasa mínima de aceptación al riesgo es entonces la tasa mínima que el inversionista espera antes de hacer una inversión de capital. Esta tasa entonces representa el descuento o castigo por el periodo que se aplicarán los flujos para traerlos al presente. Esto es importante porque también esta tasa va a hacer modificaciones en el resultado de lo que es la aplicación del método. Veamos ahora el criterio de aceptación. Para eso les voy a pedir que vean la siguiente slide. El criterio de aceptación del valor presente neto es el siguiente. Se aceptará un proyecto de inversión si el valor presente neto de los flujos que se esperan generar en la vida útil del proyecto es superior al valor de la inversión. Recuerden que este es un flujo negativo. En pocas palabras, se acepta si el valor presente neto es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta. Cumple con los requerimientos de la tasa de rendimiento que espera el inversionista. Sin embargo, si el valor presente neto es menor a cero, el proyecto se rechaza. Esto es importante. ¿De qué depende finalmente el resultado del valor presente neto? Bueno, depende de esa tasa mínima de aceptación al riesgo, depende del tamaño de los flujos, de la cantidad de flujos y en los lugares en donde estén ubicados en el tiempo. Veamos la aplicación del método. Para eso, veamos la siguiente slide. En este caso tenemos flujos uniformes, una inversión inicial de 2 millones de pesos y vamos a tener 8 periodos en donde vamos a tener flujos positivos anuales netos de 400,000 pesos. El inversionista ha permitido que sea una tasa de 10%, se conforma con una tasa de 10%. Lo que va a ocurrir entonces es que el valor presente de los flujos es de 2.133.970.5. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cada uno de los flujos de 400,000 se le aplica la fórmula de interés compuesto que vimos al inicio de la conferencia durante los diferentes periodos a una tasa de 10% o un castigo de 10%, y esto sumando los valores presentes de los flujos da 2.133.970.5. Luego que tenemos el valor presente de los flujos, lo que queda es contrarrestar o restarle a ese valor presente de los flujos el flujo negativo, que es la inversión. Cuando nosotros restamos a esa cantidad de 2.133.970.5 los 2 millones de inversión, pues la evaluación o el valor presente es de 133.970.5. Si aplicamos los criterios de evaluación, de aceptación o no, pues este proyecto se acepta porque su valor presente neto es mayor a cero.
¿Qué significaría que un valor presente neto fuera igual a 0? Significaría que el proyecto está rindiendo exactamente el 10% que está pidiendo o que está aspirando el inversionista. Cada vez que ese valor presente excede 0, quiere decir que el proyecto tiene la capacidad de dar más del 10%. Veamos otro ejemplo. Para eso, veamos nuevamente la siguiente slide. Estos son flujos desiguales. Tenemos una inversión de 1 millón, nuevamente, flujos anuales por 4 años, primer año 500.000, al final del primer año, al final del segundo año 400.000, 300.000 al final del tercer año, 200.000 al final del cuarto año. 4 periodos, el inversionista nuevamente quiere el 10% y lo que vamos a hacer es que cada uno de los flujos le aplicamos la fórmula de valor presente y esos 500.000 que estaban al final del año 1, cuando los traigo al momento 0 al día de hoy, ya no valen 500.000, sino 454.545.5. Sucesivamente hacemos lo mismo con los 400.000 que están al final del año 2. Cuando traigo esos 400.000 2 periodos, ya no vale 400.000, sino 330.578.5. Hacemos lo mismo con los 300.000, que ahora van a valer 225.394, y hacemos lo mismo con los 200.000, que ahora valdrían 136.602.7. Observen cómo a medida que una cantidad está más lejos del momento 0, el castigo es mayor, porque por cada periodo se va castigando con la tasa de descuento o lo que se conoce como la TEMAR, tasa mínima de aceptación al riesgo. Lo que sigue ahora es sumar los valores presentes de los flujos. Sumamos 454.545.5, 330.578.5, 225.394.4, 136.602.7. Esa sumatoria nos da 1.147.121.1. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, observen como una cantidad, a medida que se aleja del momento 0, tiene que descontársele más veces pues ese peso del 10%. Si solamente estás un periodo lejos del momento 0, es solamente un castigo. A medida que vas alejándote del momento 0, que estás alejándote más periodos, es más veces que se aplica el castigo de la tasa de descuento. Una vez que tenemos el valor presente neto de los flujos, lo que procede es restarle a ese valor presente neto de los flujos el valor de la inversión. 1.147.121.10 le restamos la inversión de 1 millón de pesos y nos da como valor presente neto del proyecto 147.121.10. De acuerdo a nuestro criterio de aceptación, este proyecto se acepta porque su valor presente neto supera 0. Si hubiera dado 0, recuerden, el proyecto también se acepta. ¿Qué significa que da 0? Que el proyecto tiene la capacidad de poder brindarle al inversionista ese 10% que está prestando, que está pidiendo. Si no hubiera tenido un valor presente neto positivo, sino más bien negativo, lo que ocurre es que está dando un rendimiento por debajo del 10%. Veamos ahora la siguiente metodología o el siguiente indicador de rentabilidad, que se conoce comúnmente como la tasa interna del retorno. La TIR no es más que una tasa de interés que permite que al descontar los flujos a dicha tasa de interés, estos flujos se igualen a la inversión. Entonces vamos a buscar un castigo al cual le tengamos que aplicar a los diferentes flujos para que traídos al valor de hoy o al día de hoy se igualen con la inversión. Afortunadamente, las calculadoras financieras, así como el Excel, nos permiten pues calcular la TIR con mucha rapidez. En 1 segundo, 2 segundos están calculadas. Igual el valor presente neto. Sin embargo, la lógica que está funcionando dentro de la metodología es importante comprenderla. ¿Qué es lo que ocurre realmente con la TIR? Pues seguimos utilizando la fórmula de interés compuesto, nada más que ahora
vamos a ir al tanteo, o lo que hace la computadora, o lo que hace la calculadora electrónica, es al tanteo ir buscando una tasa de descuento para que esos flujos que están en el futuro se igualen a la inversión. Entonces, más o menos, pues una calculadora lo hace muy rápido. Antes, cuando no se contaban con las calculadoras electrónicas y cuando no se contaba con el Excel, lo que se hacía era que manualmente agarrábamos todos los flujos y los descontábamos, por ejemplo, al 10% y veíamos cuánto daba el valor presente de los flujos, la sumatoria del valor presente de los flujos, y veíamos, pues ya pasó la inversión, o sea, tenemos que castigar más alto, entonces castigábamos a 11 o castigábamos a 12, no, pues ya se fue muy abajo, regresa, y era un tanteo. Exactamente lo mismo está haciendo la computadora y la calculadora electrónica, nada más que lo hace a una velocidad n veces mayor que el ser humano haciéndolo manualmente. Por eso en 1 o 2 segundos tenemos listos pues los cálculos. Entonces la TIR, ¿qué es lo que hace? Finalmente te dice una tasa a la cual esos flujos se igualan a la inversión. ¿Cómo es el criterio de aceptación? ¿Qué pasa después que encuentro la tasa? Por ejemplo, supongamos que la tasa la has encontrado y es 15%. Bueno, ¿y ahora qué hago con ese 15%? Ese 15% se contrarresta con una tasa de rendimiento meta que tenga el inversionista. Probablemente el inversionista ya dijo, no, yo quiero 10%. Pero el proyecto tiene una TIR de 15, tú comparas el 10 con el 15 y dices, se acepta el proyecto. ¿Por qué se acepta? Porque da el 10% que está esperando el inversionista más 5 puntos porcentuales adicionales. Si hubiera dado la TIR 10 y el inversionista quiere 10, se acepta. ¿Dónde cuando el proyecto no se acepta? El proyecto no se acepta cuando la TIR no alcanza a ese rendimiento o esa tasa de rendimiento que está esperando el inversionista. Esa tasa o esa metodología se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo porque no tiene la dificultad que tiene el valor presente neto, en donde la tasa de descuento a la cual vas a castigar los flujos que están en el futuro para luego restarles la inversión, tiene que ser una tasa que elijas de acuerdo al proyecto, de acuerdo a sus riesgos, y a veces no es tan fácil. Entonces algunos prefieren un camino en donde ponen una meta de lo que se quieren ganar en el proyecto, calculan la TIR, hacen la comparación y fluyen. Es muy común, y ahí les voy a pedir por favor que vean la siguiente slide, que se use la TIR con el valor presente neto en conjunto con el payback o periodo de recuperación. ¿A qué me refiero? Que es común, por ejemplo, la gente que utiliza valor presente neto, que lo combine con payback, o la gente que utiliza TIR, lo combine con payback. Algunos, cuando se tiene la facilidad, calculan todo, pero a veces, recuerden, no es fácil calcular todo. Pues los invitamos a que paso a paso se vayan involucrando con estas metodologías y que de alguna manera busquen asesoría para efectos de que esa evaluación financiera, que es el punto final del proyecto, pueda tener todos los elementos de confiabilidad para que puedan ustedes tomar buenas decisiones a la hora de decidirse o no por un proyecto de inversión. Suerte en sus empresas y en sus proyectos.